pues me gustaría grabar esta sesión. Yo les agradezco mucho porque este es pues una manera de compartir lo que, lo que yo he aprendido de algunos mentores que he tenido la oportunidad de encontrar en el camino, a veces en un libro, a veces en una conversación, a veces porque alguien me platicó de él, como en el caso de Kobe. Yo les decía, él es mi segundo mentor. El primer mentor considero a mi papá, que en el tema de lo que yo hago, pues ha sido mi maestro, el que me hizo que me enamorara de esto que es la consultoría. Y pues él me presentó a Kobe. Kobe yo creo que es como la parte básica de todo lo que nosotros compartimos en nuestras asesorías. Ahorita les voy a platicar por qué Kobe. Y la intención de estas charlas, pues es hacer charlas un tanto cortas, de 15, 20, máximo 30 minutos, en donde hagamos este intercambio de aprendizajes. A lo mejor algunos de ustedes también han leído o han conocido a Kobe, o algunos de los otros mentores. Bueno, esta que les voy a compartir es mi perspectiva, el lado desde el que yo vi a Stephen Covey. Y pues la idea es que si alguno de ustedes quiere compartir también su experiencia o su intercambio con algún mentor o algún gurú, claro, algunos de ustedes los considero mentores y gurús, pues con mucho gusto abrimos la agenda para ver qué día también podemos generar una sesión, ¿no? A lo mejor nos vamos a conectar poquitos, pero pues la idea es que quede este material grabado para poder pues compartirlo y poder crear a lo mejor un canal de YouTube donde podamos emocionarnos y apasionarnos de lo que hemos aprendido de algunos personajes, ¿no? Hay algunos pues viejitos como Stephen Covey, a lo mejor fue más contemporáneo de la generación X, y hay otros más que le hablan a los millennials, aunque son generación X, como Simon Sinek, como Gary Vaynerchuk, que también traen nuevas formas, pero en el fondo yo creo que todos hablamos de lo mismo, solo que pues es un mensaje diferente, ¿no? Entonces, pues si les parece, me gustaría hoy compartirles de Stephen Covey, y siéntanse pues total libertad de levantar la mano, y ya sea para hacer un comentario de Stephen Covey o de esto que les voy a compartir, y por otro lado pues también para compartir algo de lo que seguramente este, tienen de experiencia práctica, ¿no? Y voy a compartirles mi pantalla. Y todos los materiales, quien guste, con mucho gusto yo se los comparto también lo que estemos aquí viendo. Bueno, conocen a Stephen Covey, me imagino, ¿no? ¿Tienen sus audios abiertos? ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Ok. Bueno, Stephen Covey, yo creo que su obra maestra fue el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Eh, Cuando yo leí por primera vez este libro, algo que me sorprendió fue el hecho de que este libro fue producto de una investigación de más de 150 años que Stephen Covey hizo a través de todo lo que era o todo lo que se había escrito con respecto al éxito. Él estaba pasando por un tema familiar, empieza a leer, a leer y a leer y a leer, y entonces dice, hay algo que no me hace sentido. Y es que la mayoría de las personas que hablan del éxito lo hablan desde un tema como de esto de superación personal. Y yo no que no esté a favor o que esté en contra de los temas de superación personal, pero Covey decía, tú vas a uno de estos cursos y lo que te encuentras es pues que, pues sí, sales bien cilindriado, ¿no? Con el tema de que tú eres el campeón, tú todo puedes en el mundo, etcétera. Pero cuando sales de ahí,
pues resulta que no te es tan fácil hacer los cambios que quieres lograr en tu vida o lograr el éxito solo por el tema de que tú consideres que eres el rey del mundo, ¿no? Entonces, después de mucha investigación que él hace, él genera este libro en donde habla de que, ahorita vamos a ver esto, él introduce el concepto de paradigma como tal y empieza a tener un uso en lo empresarial. Y ahorita explico el tema de paradigma. Y él lo que dice es que para que tú logres la efectividad en tu vida, hay 3 niveles que tú recorres, que es la victoria privada, la victoria pública y esto es de la dependencia a la independencia y a la interdependencia. Y él propone ciertos hábitos que tenemos que desarrollar para lograr la efectividad. Desde el nombre empieza a introducir este concepto de la efectividad y a él también se le debe el empezar a introducir estos conceptos de eficiencia, eficacia y efectividad, lo cual pues para mí fue también cuando yo lo escuché por primera vez y lo leí, para mí fue como muy relevante esta aportación y ahorita les explico por qué, ¿no? Covey presenta en principio, les decía, la introducción de estos conceptos que aunque muchos los hemos escuchado, los hemos utilizado, no necesariamente lo hemos hecho de una manera correcta. Y esto en la vida, en la cultura de una organización puede implicar, puede implicar grandes áreas de oportunidad. No me voy a detener muchísimo a cada uno de los conceptos, me gustaría solo como ir mencionando aspectos claves de cada uno de los autores, pero Stephen Covey habla que la efectividad es la suma de la eficiencia más la eficacia. Y eficacia empieza a referirlo como el lograr un resultado en términos de lo que mi cliente requiere y la eficiencia como la habilidad para aprovechar de manera óptima los recursos limitados de los cuales disponemos, ¿no? Algunos de las que están aquí presentes ya me han escuchado muchísimo con este tema de la tríada de la efectividad, pero para mí es la base de toda una cultura de efectividad que estamos esperando en las organizaciones. ¿Por qué lo menciona así? Porque Covey lo decía, ¿no? Y lo explica muy bien en su libro. El gran objetivo de todas las personas y de todas las organizaciones deberían de ser la eficiencia y la eficacia. Y una de las grandes áreas de oportunidad que se presenta en un equipo o en una persona es que confundimos el medio con el fin. Es decir, el fin siempre debe de ser lograr el resultado en términos de lo que mi cliente requiere y hacerlo al menor costo posible. Y pareciera que las definiciones son sencillas, sin embargo, cuando nos vamos a revisar la operación de una empresa, nos damos cuenta que la gente piensa en términos de la actividad que hace. Yo compro, yo vendo, yo recluto, yo genero diseño gráfico y, y tenemos este enfoque en creer que lo que yo hago, que la actividad es el resultado y estamos totalmente equivocados. Y eso hace que pues yo compre y entonces lanzo a la bola y la dejo a la mitad del camino. Y mi cliente pues está esperando algo mucho más allá de simplemente que yo compre. Él está esperando que yo le entregue, que yo le suministre en tiempo y forma. Y entonces eh, no estamos hablando realmente de resultados cuando yo pienso en actividad. Incluso puede ser que yo esté activándome mucho, trabajando mucho sin generar un resultado, porque el resultado tiene que ver con lo que mi cliente requiere. Y eso me hace ubicarme en un alcance mucho mayor. Entonces, Covey introduce estos conceptos, hay muchísimo que podemos profundizar de esto. Yo lo que admiro de Covey es que se metió a la literatura de 150 años, leyó a Viktor Frank, leyó a muchísimos, y por ejemplo Viktor Frank, que es como su fuente de inspiración para el primer hábito, que es bueno, el segundo, que es el de la proactividad. Él le llamó proactividad, introdujo también ese concepto. Y Viktor Frank, por ejemplo, escribió El hombre en busca de sentido y muchos más que incluso psicólogos les cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Y Stephen Covey tuvo la gran habilidad
de en 5 o 6 hojas de su libro explicar el hábito de manera bien sencilla, al que le llamó proactividad, que, este, que resume toda la filosofía e ideología que quiso comunicar Víctor Frank. Entonces, bueno, a mí me maravilla Covey por su sencillez, por la manera tan humana o tan comercial que logró comunicar sus conceptos, y además porque en esta definición de conceptos nos deja muy claro que todos deberíamos de tratar de identificar si en nuestro equipo, si en nuestra empresa, si en cada uno de los puestos hemos dejado claro cuál es el resultado en términos de eficiencia y eficacia que cada uno debemos de buscar. Y además de esto, que bueno, yo la conocía como la triada saber, poder y querer. Ahorita voy a explicar de manera bien resumida cómo estoy recorriendo el libro de Covey. Él genera este gráfico en donde él dice que para lograr la eficiencia y la eficacia se tiene que haber un hábito. La eficiencia o la efectividad es producto de lo que hacemos todos los días. Y lo que hacemos todos los días es un hábito. Pero un hábito nunca va a existir si no existen 3 cosas en las que provoquen un hábito. Por un lado, tengo que saber, por ejemplo, de si hablamos del hábito de la planeación, pues en principio tendría que saber cómo planear, tener el conocimiento de una técnica de planeación, tener el conocimiento de cómo utilizar a lo mejor una herramienta de planeación. Y 2, tendría que tener esa herramienta o esa capacidad para poder planear, tener el software o tener la capacidad llamado tiempo, tener a lo mejor la disposición en la agenda que me obligue a accionar, a tener las herramientas, la capacidad y el deseo de poder planear para que se dé un hábito de la planeación y eso me lleva a la efectividad. Entonces, él de esta manera visual representa lo que yo conocía como la triada de saber, poder y querer, y me encanta porque él, el corazón, dice, es el hábito. Lo que tenemos que revisar son nuestros hábitos. Si yo quiero cambiar el nivel de efectividad de mi equipo o el nivel de efectividad o resultados que yo tengo, lo que yo tengo que ir a revisar es mis hábitos. ¿Qué estoy haciendo de manera repetida que me conduce a este resultado? Y pues en nuestra vida tenemos muchísimos hábitos, ¿no? Incluso algunos que son inconscientes, como la respiración, como pues todo el trabajo y procesamiento que está haciendo nuestro cuerpo. Los hábitos los necesitamos para poder funcionar. La pregunta es, ¿qué tanto revisamos nuestros hábitos para poder de manera más consciente saber cuáles tendría que cambiar? Entonces, esto es más o menos la introducción que hace Stephen Covey y habla del poder de un paradigma, que es uno de los primeros capítulos del libro que insisto, hay tanto que aprender de Stephen Covey, pero me quedo con estas 2 cosas para esta primera sesión, que es la introducción de los conceptos de eficiencia, eficacia y efectividad. La propuesta que hace de que la efectividad es efecto de la triada saber, poder y querer. Y lo más importante que es que para que yo haga una transformación de mi hábito, tiene que haber un cambio de pensamiento, un cambio de paradigma, un cambio de mindset. Y él introduce este concepto de paradigma, ¿no? No que fuera un concepto nuevo, sino lo introduce a la administración y negocio, ¿no? En su libro habla de que paradigma es el modo en el que vemos el mundo. eh, e insisto, quienes estudian psicología, desarrollo humano y todo esto, dices, no, pues claro que él de algún lado sacó todo esto, claro. Lo maravilloso es que lo lleva al mundo de la administración y negocios para hacerlo práctico y para que sea vendible, para que sea aplicable y obviamente para hacer un negocio también de esto, ¿no? Eh, y él introduce este concepto en el que dice algo bien interesante. Nuestros paradigmas son la fuente de nuestras actitudes y conductas. Y personas sinceras e inteligentes ven las cosas de modo distinto,
pues cada uno lo mira a través del cristal de su experiencia. Es algo bien interesante y un ejemplo bien chiquitito, ¿no? Este, a lo mejor nosotros de chiquitos recibimos un mensaje que me hizo creer que matemáticas son igual a diversión. O sea, mi paradigma, en otras palabras, también es un juicio. Es la descripción que yo le doy a algo, ¿no? Entonces, yo digo, matemáticas es igual a diversión. Entonces, la actitud y conducta de un niño que cree que las matemáticas son divertidas, pues la actitud es de aproximación, de búsqueda y la conducta, ¿no? Entonces me divierte y por ende, pues tengo un acercamiento y ando buscando libros con acertijos y me encanta estar haciendo sumas y restas y eso lo que genera es que esa actitud y esa conducta de manera repetida generen un hábito en torno a las matemáticas, ¿no? A la diferencia de alguien que a lo mejor fue a la misma escuela y tuvo la misma maestra, pero a lo mejor en su casa le dijeron, en esta familia no se nos da el inglés. Y entonces, un juicio es como algo que va a crear incluso hasta un destino, ¿no? Se vuelve como una profecía, porque como en esta familia nadie no se nos da el inglés, entonces yo tengo una actitud de rechazo y una conducta de alejarme de ese idioma. Entonces, eh, yo veo el mundo desde el juicio, desde el paradigma que yo tengo con respecto a algo. Y lo hemos visto, ¿no? A veces vemos una pareja agarrados de la mano y vamos dos personas y vemos esa pareja y alguien dice, mira, qué bonitos, qué románticos. Seguro se aman y se adoran, ¿no? Y alguien que tiene una imagen distinta de dos personas agarradas de la mano puede hacer un juicio o mostrar una actitud, una conducta totalmente distinta, ¿no? Híjole, qué bola de hipócritas. Seguramente le pone los cuernos a ella, ¿no? ¿Por qué tenemos comentarios distintos? Porque tenemos paradigmas distintos. Porque yo veo lo que veo a partir de la experiencia previa que yo he tenido. Y cada uno de nosotros tenemos una definición distinta de matrimonio, trabajo, dinero, amor, pasión, la sociedad, el gobierno. Y a partir del paradigma, yo genero una actitud y una conducta que me hacen tener un hábito. Y ese hábito me hacen ser la persona que yo soy. Por eso, hay veces que cuando llegamos a hacer un análisis de la cultura de una empresa, decimos, híjole, para cambiar la cultura de esta empresa está imposible, ¿no? Y surge desarrollo organizacional con toda esta infraestructura, materias, hasta maestría en desarrollo organizacional, etcétera. Respeto mucho a los que han estudiado desarrollo organizacional, en donde creen que el proceso de transformación es súper complejo y requiere 3 años de planeación para hacer un cambio de cultura. Sin embargo, si nosotros analizáramos el paradigma que genera los hábitos y por ende la cultura de esa organización, si nosotros lo entendiéramos, una transformación de un paradigma puede hacer que haya hábitos y una cultura totalmente distinta y a veces es instantáneo y a veces es mucho más complejo, pero hay veces que el hecho de que haya una transformación de un paradigma, ya sea que el paradigma es correcto o incorrecto, va a ser una transformación de nuestras relaciones con los demás y totalmente nuestros hábitos y por ende la cultura organizacional. Les doy un ejemplo pequeño, pero yo recuerdo alguna vez en una empresa que los vendedores estaban sumamente enfocados al número de bultos, de cajas que vendían en el día, ¿no? Y entonces el dueño empezó a analizar cuánta utilidad estaba quedando de cada peso vendido. Entonces les decía, oye, vendedor, pues sí, o sea, tú me moviste todas las cajas el día de hoy, pero en esta venta que hiciste al final del día quedamos tablas. A mí no me interesa nada más que se venda, o sea, porque para vender, pues regalando, cualquiera es vendedor. A mí lo que me interesa es que haya utilidad después de la venta. Y esta manera de ver el resultado por parte del vendedor
parecía que era muy complejo y se gastaron millones de pesos en capacitación, siguiendo el tema de la triada. Y luego se les proveyó de herramientas, de muchas herramientas para que ellos vieran en tiempo real el costo versus el precio que estaban vendiendo y poder calcular en la mezcla de productos de su venta si había utilidad o no. Y no lograba darse un cambio de hábito en los vendedores. Algo curioso, de repente alguien pregunta, ¿la comisión del vendedor está ligado al número de bultos vendidos o la comisión por utilidad generada al final del día? Híjole, pues estaba ligada al número de bultos vendidos, ¿no? Pues por supuesto que aunque ellos supieran y ellos pudieran, no querían hacer ese cambio de hábito porque pues, no les convenía. Entonces sale una política de cambio de política de comisiones, ahora estaba ligado al porcentaje de utilidad que estaban dejando después de la venta y automáticamente hubo un cambio de hábito. Entonces, la transformación de una cultura organizacional la puedo hacer muy compleja o la puedo hacer tan rápido si tengo claridad de dónde está el área de oportunidad que está impidiendo que se genere el cambio de hábito. Lo más interesante es que si yo veo que las matemáticas son complejas, si mi forma de ver las cosas son complejas, yo soy una persona compleja. Y lo que Covey nos decía es que los paradigmas son inseparables del carácter. O sea, yo soy producto de lo que veo y veo lo que soy. Por eso me encanta cuando hablamos de este tema, cómo es que México va a ser el país que queremos ver en la medida en que nosotros transformemos la manera en la que somos, ¿no? Perdón, Eduardo. Perdón, perdón que te interrumpa. Vete al siguiente, al otro slide. Dice, los paradigmas son inseparables al carácter. Quiere decir que si yo no puedo modificar mi carácter, no puedo modificar el paradigma. Eh, voy a explicarlo de esta manera. Okay. Surgió programación neurolingüística, no sé si se acuerdan, programación neurolingüística era algo que decía, ok, tú eres, o sea, tienes una conducta de un comprador compulsivo, ¿no? Entonces, yo puedo hacer algunos ajustes para impedir hacer compras a lo loco, ¿no? Le digo a mi marido que me guarde la tarjeta, le digo a mi marido que me la esconda, que me ponga un tope, que puedo hacer algunas cosas para no tener el efecto negativo de este comprador impulsivo que yo soy. Eso se llaman cambios de primer orden, porque solo estoy tratando de modificar la acción. Pero si yo no voy más allá a decir, ¿qué es lo que ves? ¿Cuál es tu paradigma que hace que tú sientas la necesidad de una compra excesiva? Si no vas a esa transformación del ver, no vas a cambiar tu carácter El o tu ser. forma, el ser. Ok. Puedes hacer trampas, ¿no? Que es lo que hacía la programación neurolingüística. O sea, y te digo, puedes amarrarte las manos o prohibirte ir al súper o estas gentes que dicen, no me meto a las redes sociales porque si no, no me puedes conectar. Eso significa que estás tratando de hacer ciertas trampas, pero más bien es, ¿por qué no vas al paradigma que está generando que tú tengas esa actitud y esa conducta ante la compra compulsiva? Entonces, es que como está bien interesante. es así como, yo creo que, y además que cuando vemos cómo se articula en nuestras neuronas esto, es algo súper interesante porque el primer lenguaje que nosotros tuvimos fue el de la imagen. Bueno, el del sentido. Porque el niño, cuando es bebé, empieza a explorar, ¿no? Entonces ve una cucaracha y para registrarla tiene que conectar con su sentido. Por eso se mete toda la boca, por eso quiere paladear, por eso quiere sentir. Entonces dice cucaracha, luego ve plátano, dulce. Claro que él todavía no le pone dulce, solo contacta con sus sentidos. Entonces empieza a desarrollar como me gusta, no me gusta,
A la siguiente veo cucaracha, recuerdo el sabor y digo, no, y la deja ir. Entonces, cuando empezamos a hablar, empezamos a ponerle palabra, nombre a esto. Entonces ya decimos plátano, cucaracha, mamá, papá. Y después lo relacionamos con una emoción y con un sentimiento que detona esos químicos que hacen que yo diga, me encanta, lo odio, me da tristeza, ¿qué? Entonces, cuando yo veo a mi papá y a mi mamá tomados de la mano, empiezo a relacionar matrimonio con ciertas cosas como abrazo, comunicación y algo que me genera tranquilidad. Entonces, cuando yo crezco y empiezo a pensar en casarme, yo voy a sentir lo que mi referencia del matrimonio me hace. A diferencia de que si yo vi a papá y a mamá siempre del chongo, me producía estrés y ese estrés que me enojaba, que ahora yo crezco y digo, no, que flojera casarme, ¿no? Porque mi referencia se relaciona a eso. Entonces, nuestro cerebro hace una correlación en la que detona una imagen, la asocia a una palabra, la asocia a emociones y sentimientos, que eso es lo que realmente hace que nos movamos en rechazo o en aceptación, lo que hace que yo compre. Por eso dicen, háblale a las emociones, porque eso es lo que puede detonar una compra, ¿no? Cuando hablamos de neuromarketing. Porque si no hay un torrente de emociones, yo no voy a aproximarme o a tener algo de rechazo. Por eso no le debemos de hablar solo a la parte intelectual, datos, números. Tengo que hablar a la parte emocional. Pero es hacia la conexión de estas imágenes que yo tengo. Entonces, yo nunca voy a tener una actitud positiva o una conducta de aproximación al matrimonio si mi paradigma dice que matrimonio es igual a gritos y sombrerazos, ¿no? Entonces, Entendiendo como paradigma la creencia, es la creencia, es el modelo, es es el el modelo que tú tienes. juicio, ajá, el juicio. Entonces, por eso es bien interesante que llegas a la iglesia, entonces dicen, y nos juramos estar juntos y ser leales para siempre, ¿no? Y yo dije, sí, y él dijo, sí. Pero cuando te vas más para atrás dices, oye, pero para ti, ¿qué significa lealtad? Oye, para mí, ¿qué significa lealtad? Y ahí es donde hubo este, eh, una no sintonía, ¿no? Y desde mi óptica yo sí fui leal, desde su óptica también, pero no era la mía, ¿no? O sea, él habla de lealtad, no de fidelidad. Entonces, ahí es donde viene algo interesante, pero lo más interesante es que si yo logro hacer una transformación y en lugar de matrimonio igual a gritos y sombrerazos, hago un cambio de paradigma y digo, es igual a comunicación, unión, estar juntos, bla, 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 yo voy a tener automáticamente un cambio en la conducta y en la actitud que yo tengo con respecto al matrimonio. Por eso Stephen Covey habla de que son inseparables el ver y el ser. O sea, lo que yo veo automáticamente va a detonar emociones y eso me va a generar una actitud en conducta, un hábito y soy lo que soy. O sea, es una cadena interesante, pero está totalmente ligado. Entonces, me encantó que Macalpin, de aquí de Mexicali, dice que se encontró una señora en el supermercado y le dice, Macalpin es un periodista, ¿no? O sea, es que cuando vamos a tener un gobierno como el de Japón y el de Canadá y bla, 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 y le dice Macalpin, en el momento en que nosotros tengamos un comportamiento y una cultura como el japonés o como el canadiense, ¿no? El gobierno es el resultado de lo que somos nosotros como ciudadanos. Entonces, yo no puedo ver el país que quiero ver si yo no soy el país que quiero ser. Y esto está súper interesante, ¿no? Entonces, el poder del paradigma es súper interesante porque lo que nos quiere decir es que me encanta porque Stephen Covey explica esto utilizando una metáfora, ¿no? Entonces dice, imagínate que estamos en Nueva York y pues quieres ir a la Estatua de la Libertad y pues acabas de comprar tu mapa de Nueva York. Pero en la imprenta se equivocaron y en lugar de darte el de Nueva York, pues te dieron el de Chicago,
pero pues el mapa dice Nueva York. Entonces tú llegas y empiezas a hacer toda tu ruta para llegar, para irte a la Estatua de la Libertad y tomarte esa foto que siempre he soñado. Entonces empiezas y pues empieza a caminar y no estoy llegando a la estatua y no estoy llegando a la estatua y entonces, pues como muchos nos dicen, ¿no? Espérate, es que hay que duplicar esfuerzos, hay que ser más eficientes y empiezas a trabajar en ser más eficiente, a lo mejor me equivoqué en la ruta, a lo mejor no llevo bien en la mochila lo que traigo, se aceleró el paso y dice, lo único que vas a hacer cuando tienes un mapa equivocado es llegar mucho más rápido y más eficientemente al lugar que no quieres llegar. O por otro lado te dicen es que tu actitud tienes que tener una actitud más positiva, o sea, mira, ve el vaso medio lleno y no medio vacío. O sea, el vaso está medio lleno, pues. O sea, está a la mitad, no está ni más ni menos, está a la mitad. O sea, el tema es que aun cuando yo vaya súper feliz por las calles, recorriendo la ciudad, no estoy llegando a donde quiero llegar. Pero bueno, pues, sonreíste, ¿no? Todo el camino, pero no llegaste a la estatua. Pero ¿qué sucede si tú cambias el paradigma? Si tú cambias de mapa y tienes el mapa correcto. Si ahora sí trabajas en la conducta y en la actitud, vas a llegar efectivamente a donde tú quieres llegar. Y es lo que dice de los cursos de superación personal. O sea, si sales súper cilindriado que eres el rey del mundo y que todo puedes, claro, trabajaron en tu actitud, pero si tú tienes mapas equivocados o paradigmas equivocados, vas a salir y vas a seguir obteniendo los resultados que no quieres. No es un tema de actitud, es un tema de paradigma y después trabaja en tu conducta y en tu actitud, pero lo primero es cuáles son tus paradigmas que te están llevando a esta relación de matrimonio o a este resultado de equipo de trabajo o estos resultados de cultura en la organización. ¿Desde qué nivel de pensamiento se creó este problema? Que si tú no haces una modificación de tu nivel de pensamiento, tu esquema de pensamiento, no vas a crear cosas distintas. Y hace referencia a esta definición de Albert Einstein, ¿no? Entonces, nuestros paradigmas detonan nuestros hábitos y nuestros hábitos, nuestra calidad de vida o nuestros resultados del equipo o la cultura de la organización, ¿no? Entonces, transformaciones de nuestros paradigmas pueden hacer cambios en nuestros hábitos totalmente interesantes, ¿no? Y esto lo hemos visto en muchas organizaciones. Oye, es que no planeamos, es que no utilizamos indicadores, pero el planear, el hacer un presupuesto es un hábito. La pregunta es, ¿qué paradigmas hacen que yo no esté convencido o que de manera natural me oriente hacia la planeación o me oriente a la prevención o me oriente al ahorro? O sea, ¿cuál es mi esquema de pensamiento que hacen que yo no sea ahorrador o planeador o preventivo, ¿no? Y esto es algo súper interesante que también lo presenta Stephen Covey y no solo actuamos en función de lo que somos, sino somos en función de lo que actuamos, ¿no? Que sería esto que nos comentaba Eduardo. En potencia podemos generar muchas acciones, las acciones se generan en hábitos y el hábito se convierte en una costumbre. Y hay hábitos saludables que nos conducen a lo que queremos, a la calidad de vida, a la misión de nuestra vida. Y habrá hábitos que en esa costumbre nos generen un círculo vicioso que es el que no queremos, ¿no? Eh, hay mucho que profundizar con respecto a Stephen Covey. Me gustaría hasta aquí dejar obviamente la charla, dado que me gustaría que fueran un poco cortas y yo puedo extenderme y extenderme y extenderme, pero cuando yo conocí a Kobe me decía alguien, no hombre, este señor cobra $40,000 por hora, ¿no? Y yo me maravillaba y decía, wow, o sea, ¿qué hizo para ganar tanto? No tanto en términos de que el hombre fuera millonario, sino quién estuviera dispuesto a pagar por una mentoría de él. Y cuando yo leí su libro, decía, es que qué maravilloso. Seguramente una hora de sesión con Stephen Covey podía hacerte transformaciones
o cambios, se dice, a nivel de observador de, 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 de tus decisiones en la organización o de tus decisiones en la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía una habilidad para observarte, observar a la organización y poder decir, aquí está, este es el paradigma que está generando este efecto que es el que no queremos. Y cierro con este ejemplo. En una ocasión nos tocó en una empresa eh, que estaban implementando un reloj checador. El mismo reloj checador que N cantidad de maquiladoras utilizan con el mismo software y con el mismo sistema. Entonces decía el gerente de recursos humanos, es que mira, o sea, este reloj checador, que es el mismo que en la empresa de enfrente, porque les pedí el mismo proveedor, pero allá la gente, mira, llega a las 7 de la mañana, checa, súper sencillo, no fue difícil implementarlo y aquí nos ha costado muchísimo trabajo, la gente llega con las 10 tarjetas de los compañeros, las pasa y pues se ha generado mucho mentira y mucho sabotaje. Y recordando esto que decía Stephen Covey, decía, el paradigma es o sea, el hábito que tú estás buscando es que la gente cheque de manera adecuada para tú poder generar el cálculo de la nómina de manera adecuada y que no haya errores en el cálculo de la nómina. Y si tú ya tienes 1000 empleados, pues ¿qué quieres? ¿Que con un Excelazo estés tomando lista? Pues imposible, ¿no? Pero a ver, ubica en la empresa de allá enfrente, ¿cuál fue el motivo que generó el reloj checador? La eficiencia en el cálculo de la nómina. Y cuando le dijeron a la gente que iban a implementar el reloj checador para automatizar el cálculo de la nómina y disminuir los errores en el pago que a ti te hacían los viernes, pues tú no estuviste para nada en desacuerdo, ¿no? ¿Qué hace la gente? Tener una actitud y una conducta positiva hacia esa nueva política. Cuando tú vas a implementar una política, lo que tienes que analizar fue cuál fue la motivación, el paradigma para detonar esa política. Y yo te pregunto, ¿cuál fue la motivación que te orientó a querer poner reloj checador? No, pues es que la gente no llega a tiempo, entonces pues hay que poner el reloj checador para forzarlos. Ok, esa es la diferencia. Cuando la razón o la motivación de una política es el miedo, la desconfianza, ¿qué es lo que vas a detonar como efecto? Miedo, desconfianza, rechazo, una actitud negativa, ahora ya nos quieren poner esto porque nos tratan como niños chiquitos y entonces lo que tú promueves es una cultura en donde basada en la desconfianza, una política se convirtió en un control, no una política se convirtió en una manera de eficientar y garantizar una cultura de eficiencia. Entonces, Stephen Covey nos ha dado muchísimo para entender cómo la cultura, el efecto de alto nivel de dependencia a la supervisión o bajo nivel de dependencia a la supervisión, depende de las políticas que tú implementes. Pero el arte de crear una política es que verdaderamente seas honesto y digas que te motiva a establecer ciertas políticas para ver la gente cómo va a reaccionar ante esto, ¿no? La cultura es un efecto de los hábitos de los paradigmas y lo más interesante es que dos personas podemos estar en el mismo lugar, en el mismo espacio, en el mismo puesto, en la misma organización y tener dos percepciones totalmente distintas, ¿no? Y eso es algo maravilloso, porque dices, ¿cómo es que yo me fascino en el trabajo que tengo y tú te la vives quejándote, ¿no? Tiene que ver con cuál es tu visión de las cosas. Y si tú ves que tu trabajo es aburrido, te conviertes en una persona que está aburrida. Y si ves que tu trabajo es divertido, tu trabajo es divertido. Y bueno, hasta aquí mi compartir. Eh, en la siguiente sesión me gustaría mucho compartirles un poco más, pero desde la visión del hijo de Stephen Covey, que es Stephen R. Covey, que bueno, la escuelota que tuvo de su padre, él escribió un libro que se llama La velocidad de la confianza. De hecho, él sacó el libro de los 7 hábitos de los adolescentes y voy a confirmar, porque creo que fue Stephen Covey, papá, cuando escribe este libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, estaba teniendo muchos problemas en la educación de su hijo y entiende que es por un paradigma que él tenía con respecto al ser un buen padre. Entonces,
empieza a trabajar con su libro de los 7 hábitos y comprende y empieza a potencializar las competencias de su hijo, se vuelve Stephen R. Covey en un excelente atleta, fue jugador profesional de fútbol americano y se vuelve después un gran asesor, mentor y bueno. Y me encanta el tema de la confianza, de cómo inspirar confianza y cómo convertirte en una persona confiable. Y Stephen R. Covey pues lo explica de manera súper sencillita, ¿no? Entonces, pues eso les platicaré el día de mañana a quienes se gustan unir y pues bueno, me encantará que sé que no vamos a poder coincidir en todas las sesiones, pero en este intercambio les agradezco que se sumen, que me permitan compartir, me encantará poder escucharlos y pues aprovechar este tiempo para, para empezarme a dar cuenta también de qué temas les hacen sentido y mi profunda intención pues es que de aquí surja un libro en donde compartamos sobre mentores y gurús que nos pueden ayudar en nuestra vida personal y obviamente en nuestra vida profesional. Así que ojalá entre todos podamos generar un libro que beneficie a otros. Oye, Carlita, ¿las reuniones van a ser diario? Pues mi idea era generar un intercambio diario, porque eran 21 días, pero a lo mejor podemos reducir un día sí, un día no, un día cada 3 días y bajar por el número de mentores, pero pues la intención era cosas cortitas, ¿no? Realmente lo que salga del corazón no es como preparé tanto el tema, porque es de lo que verdaderamente sí creo y en lo que he trabajado mucho tiempo, ¿no? Que eso es lo que dices, pues él sí fue mi mentor y o sea, en él me inspiré para muchas cosas, ¿no? Si tuviera que prepararme, digo, realmente hubo algunos que dije, realmente no fue mi mentor, o sea, lo leí en alguna ocasión, pero no es algo que yo haya adoptado. Entonces, más bien de lo que actualmente hacemos, realmente quién nos inspiró y que hayamos adoptado algo que dices, en esto creo. ¿La presentación la vas a enviar por correo o la vas a subir al grupo? Se las enviaría por correo porque por el grupo es un poquito difícil compartir archivos. Ah, ok, perfecto, súper bien, excelente. Entonces, ¿Qué tal? Gracias.